Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes, a Ubuntu Latina 2020. Estamos aquí cerrando la jornada de este martes 15 de diciembre con los aportes de nuestro queridísimo Carlos Huida, hoy residente en Chile, pero uruguayo, de identidad, de nacimiento y de corazón también, aunque sabemos que es un corazón compartido con Chile. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, gracias por sumarte. Muy bien, realmente es un gusto, un placer y un honor estar con ustedes y con toda la comunidad que está participando y que va a participar para quienes vean en diferido. Carlos es, como dije, uruguayo, residente en Chile desde el 2011, es doctor en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay, en el 1994 se recibió allí. Desde 1992 está vinculado al campo de estudios en género y masculinidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva y en violencia basada en género. Es profesor asistente en Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde ha integrado el programa de reducción de riesgos y desastres de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, programa del cual fue director ejecutivo desde el 2018 al 2020. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, siendo director del Departamento de Salud Comunitaria. En el año 2000 fue seleccionado Fellow de Ashoka, ¿Ashoka se pronuncia así, Carlos? Por su trabajo en masculinidades. Y Carlos en el día de hoy nos va a hacer disfrutar de una conferencia que lleva días preparando, ya hace mucho tiempo que estamos intercambiando ideas y que sé que ha llevado bastante trabajo poder producir esta conferencia magistral que tituló, como él dice, a altas horas de la noche, Cambio climático, pandemia, masculinidades, interacciones en un clima de cambios. Doctor Carlos Huida, un placer contar con usted. Disfrutamos de sus aportes. Muchísimas gracias. Mira, para mí ha sido realmente, como tienen que ser todos los encuentros, algo que no sea repetitivo, que tenga algo de originalidad, que tenga algo de innovación para compartir, porque la idea última no es mostrar lo que uno sabe, sino lo que uno ha leído y quiere compartir y tener otras visiones. Así que desde ese paradigma educativo, creo que desde el primer día que tomé un libro de Paulo Freire en mis manos, he trabajado en ese sentido en educación. ¿Sí? No creo en los alumnos y alumnas porque significa que están iluminados, sino que creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje multidireccional. Y hoy más que nunca hay que asumir esa modestia ante las situaciones que estamos atravesando como países, como regiones, como comunidad global, ¿sí? Y la búsqueda de respuestas. En esta búsqueda, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención, voy a comenzar a pasar los slides, fue la definición de Ubuntu, ¿no? Porque lo interesante de esta definición es que indica tanto una acción particular que ya fue realizada, un estado duradero del ser y una posibilidad duradera para otra acción o otro estado del ser. O sea que lo que caracteriza es lo mismo que el curso de vida, transiciones, puntos de inflexión, en diferentes formas en las que un mismo sujeto se va haciendo sujeto, ¿sí? Mujer, hombre, persona trans. Y eso en el día de hoy es extremadamente importante. Aquellas ideas, identidades estáticas, definidas, clasificadas, esquematizadas, va dando lugar a una mirada mucho más integral que pueblos, como los pueblos africanos tienen desde hace miles y miles de años. ¿Sí? Así que mi respeto a Ruanda, que es uno de los países organizadores, y a todas aquellas culturas ancestrales que recién ahora tenemos la capacidad de empezar a escuchar como se debe. También te advierto sobre los peligros de trivializar algunos términos, de usarlos de manera poco precisa o que se coloquen de moda y que terminen quedando muy atrás la propuesta original. Estamos en tiempo de pandemia, es interesante leer cómo de repente la FDA, acá la imagen de uno de los hombres más importantes en la autorización de la vacuna en Estados Unidos, desde el comienzo del proceso de inmunización,
las noticias que uno lee el día antes es que si no resuelven la noche del viernes o del sábado pasado, la autorización es despedido por el presidente de los Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos la masculinidad hegemónica, estos modelos que se replican entre hombres, las presiones que existen sobre organismos científicos de altísimo prestigio, ¿sí? Y en qué medida las personas ceden o no ceden, cuánto de eso tiene que ver con la masculinidad, cuánto tiene que ver con los intereses comerciales, políticos y geopolíticos. Pero lo mismo puede pasar si uno entra en las páginas, por ejemplo, de la Federación Rusa y se encuentra con la vacuna. Aquí las mujeres, muchas mujeres siempre aparecen trabajando en los laboratorios, ¿no? La otra vacuna que ha mostrado una alta eficacia, parece, dicen los estudios, pero que también es denostada por noticias que no son verdaderas y que tienen un interés atrás, la desinformación. Cuando estamos hablando de un bien global, que sería que la mayor parte de las personas, como lo plantea la ONU, la Organización Mundial de la Salud, estén a salvo en un periodo corto. Un país también extremadamente conflictivo como Brasil, donde está el tan prestigioso centro Butantan, el Instituto Butantan, pero de repente el Supremo Tribunal Federal, creo que ayer decía que el presidente de Brasil no terminaba de dar la orden para liberar el uso de la vacuna, alguien que no cree en la vacuna. Otras muestras de una masculinidad dominante, hegemónica, heteropatriarcal y todos aquellos términos que caracterizan a las nuevas formas de dominación o a las viejas formas que se dan en nuevos estilos o nuevos formatos. ¿Cómo se articula el cambio climático, la pandemia, las masculinidades? Bueno, por estar en Ubuntu, por estar en este encuentro que Men-Engage auspicia. Ese es uno de los temas interesantes. ¿Dónde están las intersecciones? ¿Dónde están los aportes que podemos realizar? ¿Cómo podemos pensar de una mirada global? Hace unos días la página de Naciones Unidas publicaba una noticia que decía que comercializar el agua en el mercado de futuros de Wall Street viola los derechos humanos básicos, ¿sí? Y ahí tenemos un padre con hijos tratando de recoger agua en un lugar del mundo, ¿sí? Otras imágenes de las masculinidades que muchas veces no se muestran, de estas masculinidades de los hombres pobres en países pobres, que lo que nos permite ver también la necesidad de hacer análisis mucho más profundo que los estereotipados o esencialistas que hoy en día nos recorren. Quizás podríamos pensar en algunas imágenes que tienen cientos de años, como esta imagen de un pintor norteamericano cuando se pensaba en el progreso de los Estados Unidos, y si ustedes miran la imagen acompañando debajo de Columbia, de esta mujer diosa, aparecen las especies huyendo, los pueblos originarios huyendo y llegando un determinado tipo de desarrollo, porque la divina providencia, porque la religión imperante dice que eso está bien, dominar a la naturaleza y dominar también a los pueblos que no tienen una determinada ética. Cuestión que se ha repetido en muchas culturas, en muchos lugares y durante miles de años, pero que incluso hoy justifican proyectos de invasión a terceros países. Y la historia es muy extensa, no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, de varias naciones del mundo. Pero tomamos esto para mostrar de que esto no es nuevo, que esto tiene siglos por lo menos. En el portal de noticias de la ONU podemos ver cómo aparecen las noticias de los tres temas. Puede aparecer el secretario general de la ONU, Guterres, pidiendo a los países del mundo que declaren la emergencia climática. Podemos ver cómo se habla de la situación de las mujeres, podemos ver el tema del cambio climático y de la violencia de género, podemos ver aspectos que tienen que ver con la pandemia. Pero son noticias separadas. Unas están vinculadas a las otras, lo podríamos pensar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podríamos pensar también en el Acuerdo de París, que cumplió sus 5 años, ¿sí? Hace poquitos días, y que habla sobre género en diferentes lugares. Habla sobre la importancia que tiene de considerar el género como una variable, más que como una variable, como una dimensión fundamental.
Sin embargo, todas estas formas de tener en cuenta se pierden y vamos a ver cómo se diluyen, que tiene que ver con los planteos que venimos haciendo hace más de 10 años. Las mujeres, una vez más, son retratadas, aparecen en las emergencias, en los desastres, como en situación de vulnerabilidad. Cuando se sabe que las mujeres realizan gran parte del trabajo en los momentos de riesgo, y antes y después también, ¿sí? Pero lo que nos dice la fotografía es mucho del trabajo en prácticamente todo el mundo de las mujeres con relación al campo, a la tierra, y la desigualdad de género que le da ventaja al cambio climático. ¿Son responsables estas mujeres del cambio climático? ¿Son responsables cientos de millones de mujeres de esto? ¿Son retratadas meramente como víctimas? ¿Qué grado de participación tienen? ¿Quién escribe la noticia? ¿Quién traduce las noticias? En la misma página, en la misma noticia del 9 de junio de 2020, empiezan a aparecer estas descripciones de la necesidad de poner fin a la violencia contra las mujeres y una estrategia. Y aquí es donde queremos comenzar a decir algunos aspectos que nos parecen trascendentes. En las estrategias no están incorporados los varones, ¿sí? Los varones no son mencionados. Hemos revisado la literatura de décadas, fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud, y los hombres que habían sido tan importantes, los niños, para el secretario general de la ONU en el año 2004, basado en algunos informes que elaboramos desde Men Engage, desde muchos espacios, empiezan a diluirse como sujetos protagonistas de un cambio por la igualdad de género, ¿sí? El hombre empieza a aparecer estereotipado o ausente, un violento o un previolento, alguien en el cual se le menciona desde el punto de vista estadístico, pero si no se toman en cuenta en la solución y no se define claramente que son parte del problema, es difícil tener una estrategia. Estas imágenes de las mujeres, fundamentalmente de lo que se denominaba antes el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, todos términos poco felices, muestran a las mujeres muchas veces congeladas en una función en la cual no pueden salir, porque los propios programas de desarrollo se van a encargar de ayudas que son muy pequeñas para su empresa unipersonal, para una pequeña y mediana empresa, pero no para un cambio estratégico que pudiera beneficiarles. Bueno, cuando empezamos a hacer dialogar la perspectiva de género, la situación fundamentalmente de las mujeres con el cambio climático, y vemos la brecha que existe entre lo que se declara que se va a hacer y las emisiones reales de los países, es interesante ver, por ejemplo, en el reporte del año 2019, que el género, como objetivo de desarrollo sostenible, prácticamente no existe, o no hay mayor incidencia, ¿eh? Y eso es algo a tener muy en cuenta. En el informe del 2020, hay una investigadora portuguesa que hizo parte del informe, creo que lo hizo desde Brasil. Este informe tiene unas semanas de emitido. Aparecen novedades con relación a cómo ha habido una retracción en cuanto a las emisiones, fundamentalmente de dióxido de carbono, pero han habido aumentos en otras áreas y que este aumento puede ser parcial. Una investigadora muy importante, tapa de la revista de las Naciones Unidas. Pero cuando nos metemos en el reporte y lo leemos con mayor exactitud, podemos ver en el resumen ejecutivo en español que el término género, que en el otro documento completo de cientos de páginas es nombrado 3 veces, aquí no existe. El término género no existe, el término masculinidad no existe, feminidad, varones, mujeres. Estamos hablando a través de eventos, de situaciones, de indicadores, de variables, pero son estos documentos donde las personas no aparecen y el género, como categoría de análisis relacional, una vez más desaparece. Yo creo que en un resumen ejecutivo deben quedar en todos los idiomas que queramos, aquellos aspectos más importantes a destacar. Bueno, hay diferentes estudios que muestran la incidencia que podría tener, considerar o no al género en los aspectos vinculados al cambio climático.
tanto para acentuarlo como para disminuirlo. Lo que nos queda claro es que en la distribución del poder mundial los hombres ocupan la mayoría de los directorios de las grandes empresas, de dirigir las grandes potencias mundiales, la industria armamentista, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mujeres que van logrando paulatinamente eso, a veces con una característica disruptiva en cuanto a las lógicas del poder y en otras ocasiones replicando en la misma lógica de poder masculino tradicional. Podemos ver algo que pasó hace unos días atrás, el sábado, donde, liderado por Chile, una idea que tiene ya más de un año, creo que después de que no salió la COP25, se empieza a generar un encuentro para impulsar a los países a un compromiso renovado, potente, con relación al cambio climático, ¿sí? Y me tomé el trabajo de escuchar algunas decenas de los discursos de los presidentes y las presidentas, primeros ministros, con relación a eso. Previamente o simultáneamente, el secretario general de las Naciones Unidas pide a todos los países del mundo que declaren la emergencia climática, ¿sí? Y menciona a las mujeres. Pero esta mención a las mujeres, como muchas de las menciones, no pasa de ser una mención, porque es recordar que en esta transición, además de ser justa, tiene que reconocer el liderazgo de las mujeres es bueno para la acción climática. ¿Qué significa eso? El liderazgo político, el liderazgo económico, el liderazgo en las regiones, en la industria. Bueno, y entonces nos ponemos a escuchar los discursos de los 75 discursos que existen, no los escuchamos todos, sino algunos, pero están disponibles, de diferentes países del mundo, ¿sí? Y además de autoridades de altísimo prestigio, ¿sí? Ahí tenemos desde Boris Johnson, el secretario general de Naciones Unidas, Emmanuel Macron, tenemos a Piñera y uno de sus ministros. Bueno, la mayoría de quienes aparecen en las fotografías son hombres, ¿sí? Solo aparecen 9 mujeres, pero eso es una tendencia global que refleja en parte cómo se distribuye el poder mundial. Pero cuando uno analiza el discurso de las mujeres, no hay mención al género, no hay mención prácticamente a las mujeres, no hay ninguna de las masculinidades, ni a los pueblos originarios. Ahí tienen algunas de las personas que hemos escuchado, ¿sí? Desde Dinamarca a Bangladesh, desde Finlandia a Islandia, de Myanmar a Noruega o Eslovaquia. Pero tampoco la mayoría de los hombres lo mencionan, salvo 2 varones que logramos escuchar, quizás haya más, quizás yo les pido que me ayuden y escuchen todos los discursos, salvo el presidente de Uruguay, que comienza hablando de la necesidad de la equidad de género, y Lenín Moreno, de Ecuador. El resto de los presidentes no hacen mención a esta articulación que tiene que haber en la comprensión, en el diseño de las políticas, en el seguimiento, en la implementación, en el compromiso que se necesita desde una mirada de género. Si decimos que es fundamental y atraviesa todo, y que es, como decía Joan Scott hace de 30 años atrás, que es la primera forma en que se entiende el poder, o que el poder se articula, ¿cómo nos vamos a estar olvidando de esto? Muy probablemente estas secretarias generales, presidentes, etcétera, salvo el Papa, no sé cuál es la situación del Vaticano, porque hay muchos documentos que hablan de la ideología de género, muchos documentos que hemos analizado, la mayoría probablemente lo tenga presente, pero no lo asocie a los aspectos del cambio climático, ¿sí? El tema es quiénes toman las decisiones, mujeres y hombres que forman parte de este compromiso renovado. Estamos convencidos, y algunas convencidas, de que si no se incorpora la perspectiva de género, podríamos decir que va a ser mucho más complejo de entender no solo los aspectos del cambio climático, sino muchos de los otros aspectos que, como la pandemia, lo están develando. El aumento de la violencia contra las mujeres se ha incrementado de manera exponencial. Bueno, ¿ustedes creen que los efectos del cambio climático son iguales para mujeres que para hombres?
también saliendo de la lógica binaria de hombres-mujeres, pensando en todas las dimensiones del género. ¿Es para todas, para todos, para todos igual? Bueno, la cumbre sobre la ambición climática finalizó con ambiciosos compromisos y planes específicos. Esto ya estaba este lunes pasado, es decir, ayer, en la página de Naciones Unidas. Y es interesante ver cómo muchos de estos discursos hoy toman fuerza, y hace 30 años cuando los planteábamos, y había pensadores mucho más interesantes que quien le está hablando, ya se mostraba lo que implicaba este modelo de desarrollo. Ya estaba Max Neff en los años 70, con el ISAL de Oppenheim, acá en Chile, en Ecuador, con las teorías de las necesidades humanas fundamentales, pero en el cine documental, por ejemplo, Koyaanisqatsi fue una de las películas, es una película de culto, que en el año 82-83 empieza a mostrar sin una palabra qué es lo que sucedía en la sociedad, en las sociedades modernas, la destrucción del medio ambiente, lo que era de alguna manera un estilo de desarrollo. Vida fuera del equilibrio, ¿no? En lengua del pueblo Hopi. He leído mucho sobre este pueblo, sobre lo que ha pasado, sobre lo que ha padecido y sobre esa mirada que muy probablemente tengan también muchos pueblos de África, de Asia y de América Latina con respecto al desarrollo, con relación a lo que se denominan los recursos naturales. No son recursos, son las tierras, los mares, el agua. Pero uno mira esta película de hace tantos años, una imagen, por ejemplo, y si ustedes miran específicamente esta imagen de Koyaanisqatsi, pueden compararla con lo que es la imagen del informe sobre las brechas del año 2019, que es también un video, y en el que muestra el mismo estilo de desarrollo. Y ahora parece que nos damos cuenta de eso, ¿sí? Desde la perspectiva de género, quiénes se identifican más con determinados tipos de transporte, de vehículos, cuáles son las trayectorias de hombres y mujeres, qué tiene que ver la velocidad con esto, qué tiene que ver la autoestima con tener o no un vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos huyendo, todos corriendo, no se sabe hacia dónde. Estos dos videos muestran prácticamente lo mismo, salvo que estamos un poco bastante peor. Un estudio de The Guardian de hace unos meses atrás develaba cuáles han sido las firmas que de los años 60 hasta ahora de la industria petrolera, que es la principal fuente de contaminación a nivel mundial, estaba destruyendo el planeta, por decirlo claramente. Y en ese estudio aparecen las empresas petroleras, que en general uno no tiene acceso a los nombres en su conjunto, pero vamos a ver de que son países de diferentes lugares del mundo donde se extrae petróleo, se produce, se consume. Y acá están las 20 compañías, y muestran cómo la contaminación ha aumentado y se ha incrementado a niveles ya mucho más que alarmantes, para tener una idea. Bueno, y aquí tenemos un hombre que desde un lugar en el periodismo de investigación, Jonathan Watts, hace este planteo, hace y devela a estas grandes industrias. Por eso, muy probablemente quienes gerencian estas industrias petroleras sean mayoritariamente hombres. Y también hay hombres que se oponen a esto y develan, denuncian, etc. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado muchas veces es una imagen estereotipada de, digamos, los hombres destructores y las mujeres víctimas. Es verdad que las mujeres pagan mucho más alto el costo de lo que implica este modelo de desarrollo, y sobre todo en los países menos desarrollados. Y es verdad que son los hombres quienes dirigen las grandes empresas, pero forman parte de una imagen, de un imaginario, de una ideología de trabajar con las reglas del mercado. ¿Tiene género el mercado? ¿Tiene sexo el mercado? ¿Tiene género la bolsa de valores? ¿Las acciones?
tienen lógica, tienen una lógica masculina. Mujeres y hombres en todo el planeta, personas trans, niños, niñas, hacen sus planteos con relación a la destrucción de sus espacios. Nosotros lo hemos visto y hemos desarrollado textos documentales sobre las zonas de sacrificio medioambiental, como se las empezó a llamar en los años 70 en Estados Unidos, y que paulatinamente ha tomado ese nombre en diferentes lugares de América. Pero poder ver esta gran contradicción de tener los lugares de empleo en industrias contaminantes, donde los propios trabajadores y trabajadoras se contaminan y a la vez son los lugares que se habitan, porque uno no va a vivir a 300 kilómetros de allí, muestran esta situación extremadamente compleja. Bueno, tenemos, por ejemplo, documentos. Acá podemos ver un documento en el cual, si lo buscan, tiene 2 páginas nada más, van a ver cómo la COP26 se está organizando, buscando recursos y tratando de adherir a empresas muy importantes que intentan cambiar su matriz de producción de manera tal de no contaminar. Y hay muchas empresas, muchos empresarios y empresarias que han emprendido ese camino hace mucho tiempo, pero por supuesto que todavía estamos muy lejos de eso. Italia, Gran Bretaña, sí, van a ser los anfitriones de esto. Pero también simultáneamente a eso se dan conductas bien distintas con relación a los mecanismos participativos que pueden existir para la promoción, para la participación activa de las comunidades, para el acceso a la justicia en temas medioambientales a nivel de América Latina y del Caribe, como es el famoso Acuerdo de Escazú. Hay países que no lo firman, hay países que lo han firmado rápidamente, lo han ratificado. Cada país da sus razones, pero esto es extremadamente importante, porque es muy difícil realizar los cambios sin contar con las grandes empresas. Y también es muy difícil lograr estos cambios si las personas no tienen una modalidad de mostrar en la comunidad internacional a situaciones a las que se ha visto sometida, ¿sí? Respetando todos los mecanismos democráticos, respetando los diferentes niveles que van adquiriendo las denuncias. Bueno, nosotros lo hemos visto en Chile con Quintero Puchuncaví, que creo que mañana hay una mesa en la que se va a hablar específicamente al respecto. ¿Sí? Lo que son las mujeres viviendo en las zonas de sacrificio y lo que, sin olvidar que uno es médico, cómo de una generación a otra también se transmiten problemas de salud. Hace unos días una investigadora, Paulina Pávez, me hizo llegar un documento todavía no publicado que muestra las formas violentas del extractivismo y cómo eso toma cuerpo en las mujeres en países tan distintos como Colombia e Indonesia. Estas investigaciones indudablemente nos van a estar mostrando que muchas veces las mismas empresas que cumplen con determinados parámetros en Europa no cumplen con esos parámetros en los países que están en vías de desarrollo, ¿sí? Y que los cuerpos no tienen el mismo valor y que los daños que existen sobre las poblaciones no tienen la misma voz que cuando esto sucede en un país que tiene sus indicadores de desarrollo humano muy presentes, ¿sí? Y que se ponen como un paradigma del desarrollo. Bien, para no extenderme mucho más, quería mencionar que creo que ayer o hoy ha surgido el nuevo reporte, el reporte 2020 sobre el desarrollo humano, ¿sí? Y que si uno busca, va a encontrar indudablemente
aspectos que tienen que ver con el género. Y hay indicadores específicos e índices específicos que nos llevan a plantear el género. Pero cuando hacemos el análisis de cómo aparecen las masculinidades, que es el tema que nos convoca con relación al género, aparece meramente en una vieja clasificación que habíamos hecho, que los varones son mencionados a efectos comparativos con las mujeres, o como situaciones en las cuales el hombre protagoniza hechos de violencia, ¿sí? Y muy pocas veces, y aquí tomé el único ejemplo que está en una letra muy pequeña, como en una cita bibliográfica al final, se habla de la importancia de que los hombres se involucren en la promoción de la igualdad de género. Esto es extremadamente importante para quien nos escuche. En el año 2004, la Asamblea General, a través de un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, planteó la necesidad de involucrar a los hombres, a los niños, a los jóvenes, en la promoción de la igualdad de género, con beneficios indudablemente para las mujeres y para las niñas, para las personas trans y también para los propios hombres. Sin embargo, eso se fue diluyendo con los años y las campañas que uno ve hoy se parecen mucho más a aquel paradigma de la mujer en el desarrollo, más que en los modelos que ya en los 80 y los 90 tomaron fuerza, que eran el de pensar el género en el desarrollo. No se puede pensar también la dimensión de género de una manera lineal, ni pensada desde las culturas propias, sin respetar, sino imponiendo un determinado feminismo, sino que hay que ver los diferentes feminismos, hay que ver los diferentes movimientos que piensan en la transformación de las masculinidades. Hay que ver también como también en estos movimientos hay movimientos muy conservadores, aunque parezca en un principio que se están reivindicando aspectos transformadores, ¿sí? Entonces, un análisis de los informes y los reportes y prestar atención a lo que desde la academia surgen como definiciones importantes, pero que después se terminan transformando en paradigmas o modelos o documentos base para todos los países, es extremadamente importante. Este reporte no es para ver en qué lugar está cada país como si fuera una competencia o un mundial de un deporte. Esto es para hacer un proceso de reflexión de cada país y para preguntarle a las otras y a los otros cómo han logrado para tener mejores indicadores en cuanto a la igualdad de género, ¿sí? Pero no es para salir a festejar ni para atacar a estos informes desde una mirada crítica destructiva. Sí, hay que prestar mucha atención, porque hoy vivimos en un mundo de imágenes, en que la información fluye. En pocos minutos yo les he mostrado diferentes documentos emergidos en los últimos meses, pero que son extremadamente importantes, y ahí hay que volver a pensar una vez más cómo se conjugan y ahora que estamos todavía en esta situación pandémica, los aspectos que hacen a la construcción y al despliegue de las masculinidades, a la situación que viven hombres y mujeres, sobre todo en África, en nuestra América Latina, en algunos países de Asia, y cuáles son los paradigmas de los cuales estamos pensando el desarrollo, ¿sí? Esto es lo que quería compartir con ustedes. Quizá no fue todo lo extenso de la hora que tenía disponible, pero quedo aquí atento a escuchar comentarios, opiniones, un intercambio, al menos de unos minutos con quienes nos escuchan en este momento. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tus aportes. Veo en las redes sociales, en Facebook, que te envían saludos, varios. Laura Marrero, Douglas Mendoza, Darío Ibarra, de diferentes lugares, te saludan, te agradecen los aportes. Por ahora no aparecen preguntas en las redes, pero sí agradecimientos por estar, por tus aportes.
Eso es importante. Mira, Darío es un pionero, lo conozco hace años y ha logrado algo, creo que muy importante, aunque después los reconocimientos no sean tales como se merece, pero que en Uruguay exista eh, unas recomendaciones para la atención a los varones entre 18 y 60 años en el contexto de la salud pública. Es algo que lleva muchos años de trabajo y que también ha tenido muchas resistencias. Siempre nos hemos preguntado por qué si Brasil llegó a desarrollar una política de salud integral de los hombres y otros países también, muy poquitos en el mundo, por qué otros países no lo han hecho. ¿Por qué no vivimos desde la estrategia de atención primaria en salud una mirada de género incluyente de los varones para ayudar en esta transformación hacia un valor universal como es la igualdad de género y que tendrá diferentes configuraciones? Pues no, las formas de resistencia ante ese cambio han sido enormes. Uno mira la conferencia de Astana del año 2018, que recoge, si se quiere, los 40 años desde la conferencia de Almata, y el género aparece algo para ser tocado como un asunto o tener una sensibilidad, no es central. No es que sea el único punto, indudablemente que hay aspectos de la multiculturalidad, la interculturalidad, de los pueblos migrantes, indudablemente. Bueno, estas mismas cosas que estamos hablando, de los aspectos ambientales y climáticos, pero es un punto extremadamente importante, es un eje de análisis que consideramos imprescindible. ¿Por qué entonces esta dificultad en integrarlo? Lo que logramos de una estrategia de atención primaria, en general en los países más pobres, con salarios muy bajos, de un personal de salud fundamentalmente femenino, y un alejamiento de los hombres, ya desde la adolescencia en adelante, y que retornan luego con enfermedades crónicas. Bueno, ahí hay estudios muy interesantes, como Margarita Bernal, de Pancho Aguayo, bueno, de Marcos Nascimento, del propio Darío. Así que en eso va mi reconocimiento. Y a Douglas Mendoza, indudablemente un gran abrazo, porque es una persona que ha luchado y sigue luchando incansablemente en contextos muy adversos en estas temáticas. Y las otras personas también, entonces Laura mi Marrelero, cariño. que va a estar con nosotros, Laura, por usoniana, en la supuesto. mesa. Laura, tiempo y espacio compartido, por supuesto que sí. Qué Eso interesante entonces, esto que traías, Carlos, de esta mirada de género y de enfoque de masculinidades en el cambio climático y la justicia climática. Y yo pensaba que en esta temática que pone en juego las redes del capitalismo y el patriarcado, ¿no? Que de alguna manera cuestiona esas bases. La preocupación por la justicia climática es también reciente en la historia, y más aún si estoy pensando en el enfoque de masculinidades, es algo totalmente muy nuevo. Y creo que en esta temática está pasando lo que ha pasado en otras temáticas cuando se lee desde la perspectiva de género. Quizás se empieza a leer desde el lugar de las mujeres y se olvida, se invisibiliza, se deja de lado hasta entrar en conciencia de que esto del género nos involucra a mujeres, a varones, a todas las personas por igual, y no por solo a las supuesto. mujeres. Y tal es así que si tú miras quiénes han sido los grandes negadores de la pandemia, causando mucho daño, yo creo que prácticamente genocidios deberían ser personas que deberían eh, ser juzgadas internacionalmente porque países como Brasil, como Estados Unidos, a partir de ideas extremadamente anticientíficas, por llamarlo de alguna manera, y con personalidades autoritarias, han impedido, han negado las situaciones por las que se está atravesando. Otros países han tenido menos suerte, menos recursos, también hay hombres que manejan el poder y que han vivido esta situación y creo que han tenido un aprendizaje, no sé, de repente lo que ha pasado en Inglaterra
o lo que puede estar pasando en Francia, o lo que puede estar pasando en otros países. Miremos la actitud de Angela Merkel con relación a las fiestas. Es bien diferente en otros países que están tan interesados en vender a como dé lugar, como si se terminara el mundo mañana. Bueno, entonces la pandemia, de alguna manera, coloca un escenario de aspectos que están vinculados con el cambio climático. Y como dice el secretario general de la ONU, ante el cambio climático no hay vacuna. Entonces, tiene que ver con nuestra actitud, que no es simplemente el reciclar, que no es simplemente el marchar por estos temas, sino que implica incidir en las políticas sociales, en las políticas de Estado, no en políticas públicas de corto aliento, en que la academia se involucre realmente y que pensemos con una mirada de equidad solidaria y en este caso que estamos hablando, de igualdad de género. No dejemos de analizar a quienes toman las decisiones y cómo eso encaja con todos los planteos que ha hecho Raymond Connell y tantas personas durante todas estas décadas en los estudios de masculinidades. Así que reitero mi agradecimiento a Men Engage específicamente. Estos son temas que le hemos dedicado ya 28 años, no es poco, y que creemos que esta conjunción de agendas que ustedes me han permitido hacer dialogar también me hizo bien a mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación también a empezar a activar nuestra acción, nuestra sinergia como ciudadanos locales y globales, ¿no?, en estas temáticas. Un agradecimiento enorme desde Uruguay, un gusto volver a encontrarme contigo y volver a compartir una instancia, un placer para todas y todos. Estamos cerrando la jornada del martes 15 de diciembre. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Patricia, gracias. Aarón, gracias. Nos vemos mañana. Compañero y compañera. Y nos vemos mañana en la mesa. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, chao.